Ya está con nosotros el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, siempre hemos sabido que el azúcar es mala. Lamentablemente está en la mayoría de las cosas que comemos y en casi todos los alimentos procesados que tenemos en nuestro hogar está presente el azúcar. Y siempre el temor del azúcar iba por el lado de generar una diabetes. Hoy día eso ya quedó en el pasado. O sea, el temor es contra enfermedades degenerativas. Claro, y la verdad es que el azúcar, ya sea lo que comemos habitualmente, sacarosa, ¿no es cierto?, que es el azúcar de la remolacha, lo que habitualmente comemos, pero también otros azúcares como el de la miel, que es fructosa principalmente, que creemos que es más sana, ¿no es cierto?, también pueden hacer daño y acelerar un proceso degenerativo. Un interesante estudio hecho acá en Chile con unos ratoncitos que son degus, se llaman, unos ratones que tienen una cola como de plumero así. ¿Ya? ¿Ah? Y vieron que dándole una dieta rica en azúcares y con fructosa, estos ratoncitos pueden desarrollar catarata y también Alzheimer. Y al darle esta dieta desarrollaron Alzheimer. Entonces, ojo. No solo que los pacientes que tienen diabetes tienen mayor probabilidad de Alzheimer, sino que simplemente, sin tener diabetes, sino simplemente aumentar el contenido de azúcar, se desarrolla Alzheimer, porque estos ratoncitos pueden tener Alzheimer igual que los humanos. Doc, usted habla de fructosa. La fructosa también es lo que viene en las frutas, ¿o no? En las frutas, exactamente, en la miel, en la fruta, tú tienes fructosa. O sea, no solo los alimentos procesados, que uno diga, ya voy a dejar de comer azúcar, nunca más los alimentos procesados, sino que también hay que tener ojo con la ingesta de fruta. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Si uno ingiere una cantidad razonable de fruta, o sea, 5 porciones entre fruta y verdura en un día, con eso uno no va a tener problema. Pero si es una cantidad de dulce alto, ¿no es cierto?, a la persona que le gusta mucho el dulce, y empieza entre la sacarosa, la que se obtiene de la remolacha, de la caña de azúcar, y lo va cambiando por miel, por dulces de fruta y cosas, en exceso esto también aumenta el riesgo de sufrir de cataratas, sufrir riesgo de Alzheimer, etc. Ojo si uno tiene antecedentes familiares, es mejor restringirse un poco. Igual uno, doctor, asocia las frutas a algo tremendamente sano, a casi una cosa de libre demanda. O sea, si yo me puedo comer... Adán no pensaba lo mismo. Adán no pensaba, mira cómo terminó. Mira cómo terminó Adán por una manzanita. Pero uno dice, me puedo comer 5 naranjas, 3 plátanos, todas las frutas, frutillas. Un tutti frutti, tutti frutti, qué rico. O qué sé yo, o mermeladas hechas de fruta. Resulta que igual es potencialmente peligroso. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, tener claro que comer fruta es más sano que comer todo procesado. Galleta. Chocolate, galleta, comer azúcar, ¿no es cierto? Echarle azúcar, el pan. O sea, esto de el azúcar procesada y la harina procesada son inyecciones de calorías directas que no tienen mucha fibra y por lo tanto producen un pic de hidrato de carbono muy rápido y son más peligrosos. Si en vez de comer eso usted lo reemplaza por fruta, es más sano. El problema se produce cuando uno come mucha fruta. O sea, si uno come en el día 2 manzanas, qué sé yo, 1 en la mañana, 1 en la tarde, o 3, no hay problema. Y además come verdura. Pero si uno le encanta el dulce y hace tutti frutti a cada rato y cosas y le agrega miel a las comidas, ya empieza a aumentar también el riesgo. ¿Qué es lo que genera, doctor, perdón, el azúcar que nos provoca deterioro cognitivo, pérdida de memoria y Alzheimer? ¿Qué es lo que le hace al cerebro? Mira, la bioquímica del cerebro es delicada. En el Alzheimer lo que se genera es un tipo de proteína que es la proteína amiloide, que genera un verdadero trastorno en la conducción nerviosa a nivel superior. También se ha visto que los niveles altos de azúcar afectan otras zonas del cerebro, como el hipocampo también, en estudios se ha demostrado. Además se compromete, por ejemplo, el sistema visual, se provoca catarata, ¿no es cierto? Y esto aparte de todos los trastornos metabólicos.
porque metabólicamente se producen desórdenes que obesidad, dislipidemia, ¿no es cierto? Y esto se puede asociar a hipertensión, en fin. Entonces, ¿es bueno que ingiera fruta? Sí. Y otro detalle, que no sé si ustedes sabían. A ver. En la mañana muchos de nosotros tomamos jugo de fruta. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Naranja. Jugo de naranja. Fíjate que si tú trituras la naranja y extraes el jugo, es menos saludable que la fruta directa. ¿Por qué? A ver. El contenido de azúcares, ¿no es cierto?, lo recibes completo sin recibir el contenido de fibra. Un pequeño truco. O sea, es mejor comerse una naranja que exprimir una naranja. ¿Con la cascarita? Con la cascarita. Es mejor comerte la naranja, no, la naranja no con la cáscara, la manzana sí. Bien lavadito, qué sé yo. Si la mandarina es tan delgada, la cascarita. Bueno, una mandarina puede ser, no hay problema. Pero una naranja de las otras hay que ser inspector de investigaciones para comerse una naranja completa, hay que ser. O sea, es mejor comerse una naranja que exprimirla. Claro, tú la exprimes, un niño, un joven, no hay problema, un jugo de naranja muy, muy adecuado, pero tú tienes todo el aporte de azúcares con una disminución del contenido de fibra. Algunos han intentado solucionar esto haciendo envases que contienen la fibra junto con el azúcar. Claro, las celdas, como le llaman. Claro. Celdita. Entonces, eso te provoca aumento del contenido brusco de azúcares en la sangre. Doctor, lo veíamos a partir del caso de Augusto Góngora y esa entrevista que da con su señora Paulina Urrutia respecto a lo joven que él es y este padecimiento de Alzheimer. ¿Es quizás por esto, por el tema del azúcar, que cada vez en personas más jóvenes se está detectando? La verdad es que el modo de vida occidental es un modo que es bastante próspero y que contamos todos con buenos alimentos en la mesa y donde el consumo de harinas blancas y azúcar está muy, muy incorporado. Ahora, ¿cuánto de esta harina que nosotros comemos y de este azúcar nos está haciendo daño y puede afectar en esto? Son cosas que todavía no las sabemos por completo. Estas investigaciones que empiezan a mostrar y a unir piezas, ¿no es cierto?, todavía necesitan más investigación para cerrar el círculo y los estudios que todavía son bioquímicos y en animalitos se necesitan llevar a poblaciones de humanos, pero eso toma también ciertos años. Doctor, de todas maneras se necesita tener un antecedente genético para el Alzheimer o una persona que no tenga ningún antecedente genético. Lo que pasa es que la predisposición genética aumenta el riesgo. El hecho de que uno tenga antecedentes conocidos de enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo. Pero eso no significa que si usted no tiene antecedentes conocidos, no pueda desarrollar. Y lo importante es todas estas medidas preventivas. Cuidado con la dieta, evitar el sobrepeso, no tener diabetes, manejar, además, actividades ricas en vida sana, en ejercicio. Eso se ha visto que retarda la aparición del Alzheimer. Y ahora que vemos que el azúcar elevado, pero curiosamente ni siquiera el azúcar más malo, más procesado, sino incluso con el azúcar obtenido de la fruta, de la miel. De la miel, que nosotros decíamos, no coma azúcar, agréguele miel, te das cuenta, pero incluso la miel puede producir en cantidades excesivas. Sí, doctor. En cantidades excesivas. ¿Y por qué se atribuye a la aparición de hígado graso al alto consumo de azúcar? Uno piensa que el hígado graso aparece por otro tipo de consumo, alcohol, carne, pero ¿el azúcar tiene que ver con esa enfermedad también? Sí, mira, efectivamente lo que tú dices es cierto. El hígado graso uno siempre tiende a asociarlo al alcohol, pero en el fondo, ¿qué es el alcohol? El alcohol es obtenido de azúcares. Entonces es como un destilado de azúcares que uno ingiere. Y el hígado, ¿no es cierto?, va sufriendo una alteración en su estructura y va acumulando grasitas. Es una forma de acumular energía como de reserva, pero que termina dañando al hígado y queda todo este órgano lleno de grasa que
que no está hecho para tener esa cantidad de grasa, altera su función. Y si uno, por ejemplo, toma un ecógrafo y coloca el transductor acá y le mira el hígado, uno ve cómo brilla el hígado de las personas lleno de grasita. Esto es cada vez más frecuente en los adultos y yo lo veo en los pacientes que no tienen ningún problema de alcohol, porque si uno piensa eso, le diría a la gente que le encuentran esto en su casa, de que ha bebido en exceso. No, simplemente por problemas de dieta. El ingerir mayor cantidad de azúcares, el ingerir mayor cantidad de hidratos de carbono puede llevar a esta alteración del hígado y es necesario hacer régimen, ¿no es cierto? Y eso puede reducir un poco la cantidad de depósitos que ya existen. Y en este estudio, doctor, porque uno dice, ok, si el azúcar aumenta la posibilidad de sufrir Alzheimer, yo tengo antecedentes genéticos no solo de Alzheimer, sino además de diabetes. Si corto de raíz el azúcar, o ya es tarde. O sea, ¿es un proceso acumulativo en el tiempo o si cambio mi vida de un minuto a otro, puedo lograr algo? Efectivamente, si tú cambias tu dieta y tienes una actividad en que combina menor ingesta de azúcar, menor ingesta de harina y alimentos procesados, mayor alimentación con frutas y verduras con la fibra, ¿no es cierto? Y en una cantidad adecuada, y a eso le agrega ejercicio, disminuye tanto la posibilidad de aparición de diabetes como la posibilidad de hipertensión, como la posibilidad de síndrome metabólico, como el hígado graso y Alzheimer. O sea, se puede en el fondo. Se puede, y simplemente con pequeños cambios, ¿te das cuenta? Pero doctor, permítame colocarle una piedra en el camino. Todas las que quieran. Dos preguntas en una. Mire, yo soy un viejito jubilado, ¿no es cierto? No se me tira al suelo. Es que muchos colegas míos jubilan, oiga, y al poco tiempo están con problemas de salud que uno no sospechaba de ellos. Y voy a lo siguiente, el llamado al letargamiento intelectual, primero, ¿contribuye al Alzheimer? Y lo segundo, si ¿es cierto que el azúcar contribuye también a que uno tenga mayor actividad intelectual o cognitiva? O sea, sin azúcar estaríamos propensos al aletargamiento intelectual. Ah, qué buen punto. Mire el contrasentido que hay, por eso uno necesita cierto grado de energía para mantener un metabolismo. Y uno ve, por ejemplo, en los niños, que si uno les da chocolate, por ejemplo, se activa. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica? ¿Qué otra cosa? Los que hacen deporte, cuando tienen que correr, por ejemplo, uno se come un trocito de chocolate y tiene más energía para enfrentar el ejercicio. Pero ¿cuál es la trampita de eso? Eso da energía rápida y brusca y después pasa. El secreto es que uno tenga una alimentación sana y uno coma sus porciones durante el día en forma saludable, sin exceso, porque también pasa lo otro. ¿Se ha dado cuenta, mi inspector, cuando uno come de más después del almuerzo, qué le pasa? Sueño. Ombligo parado, sueño. Claro, y en vez de tener mayor agudeza intelectual, lo que ocurre es que produce a la inversa. A la inversa. Sí. Entonces, comer liviano en varias veces en el día, saludable, con verduras y frutas, no sobrecargar con alimentos procesados, harinas y azúcares, y hacer ejercicio, que es otro elemento importante, mantiene un intelecto sano. Y otra cosa, que el hecho de jubilar no debe cesar la actividad intelectual. Pasa mucho. Uno debería cambiar su actividad por otras. O sea, uno tiene gente altamente formada, altamente entrenada, que tiene un tiempo de salir de su actividad habitual y que puede encauzar su actividad hacia otras actividades. Pero muchos adultos mayores se encierran en su casa, no salen mucho y disminuyen su actividad
Y eso empieza un círculo vicioso que es cada vez peor. Ese proceso es muy difícil, de la reinvención. Ya 40 años haciendo lo mismo, sale y de un día para otro ¿qué hago? Pero más allá, es que el sudoku, tú lo decís como chiste, pero el sudoku, el puzzle, las cartas, los naipes, todo eso finalmente, sopa de letras, te van manteniendo activo también el cerebro, te hacen estar ejercitándolo constantemente, que es lo que uno no debería descuidar nunca, ¿o no? Exactamente, fíjate que incluso hay, venden, por ejemplo, cuadernos de sudoku que uno puede hacer. Hoy en día, en estos dispositivos, en los teléfonos inteligentes, uno tiene una cantidad de acceso a... Yo tengo el solitario y mi marido me reta. Por ejemplo. Que no hablas con él, pues. Prefiero el solitario. Solitario, pues. Sí, me encanta el solitario. Pero, por ejemplo, utilizar ese tipo de juegos, o Tetris, por ejemplo, que obligan cierto nivel de atención, juegos de palabras que obligan a recordar series, mantener el intelecto ocupado ahora, es tremendamente importante. Ahí quizás nos desviamos un poco el tema, pero esto también nos juega en contra, ¿no, doctor? El teléfono, porque, no sé... Por ejemplo, para ir a un lugar, ya claro, tú puedes usarlo para ejercitarte, como la Juli que juega al solitario, pero para ir a un lugar, uno ahora usa una aplicación. Antiguamente uno sabía llegar a un lugar, o se las ha rebuscado y decía, no, esto queda por aquí, porque el norte, no sé qué. Uno se ubicaba. Hoy día, no sabía los números de teléfono. Agarraba y la matemáticas. Los mapas. Uno antes, 7x7, sumaba, multiplicaba mentalmente. Hoy es todo con Hoy día todo lo hace el teléfono. Le hemos entregado la inteligencia al teléfono y hemos dejado de ejercitar también nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Sin duda, ahora, así como tiene su lado negativo, tiene su lado positivo. Como los instrumentos se pueden usar para el bien o para el mal, igual ocurre con un teléfono. Mucha de nuestra actividad intelectual la reducimos al mínimo y funcionamos con piloto automático y dejamos que los teléfonos hagan todo. Sí, buena definición. Pero uno puede utilizar aplicaciones que obligan a pensar como juego. Y no es que uno lo pase mal resolviendo unas ecuaciones difíciles, sino que uno se entretiene e intelectualmente lo hace bien. Otra de las cosas, por ejemplo, si les gusta leer una historia, una novela policial atrayente, qué sé yo, y salir, que los adultos mayores salgan, vayan a escuchar un concierto, que vayan al cine, esas cosas, que al teatro hay una serie de rebajas y cosas para los adultos mayores, eso por favor aprovecharlo. A mí lo que me pasa, doctor, que yo siento que lamentablemente cada vez hay gente más joven la que está padeciendo Alzheimer o que está empezando con los primeros síntomas. ¿Cuándo uno se tiene que empezar a preocupar o ir a consultar a un doctor o un especialista? Porque todos hemos pasado periodos de más estrés o menos estrés en que a mí se me olvida absolutamente todo. Claro, pero en el fondo, cuando uno dice, aquí ya hay algo más, no es un periodo de estrés, no es un periodo en que uno ande medio paviando por la vía, sino que hay un trasfondo. Claro, cuando uno empieza a tener pérdida de memoria, ¿no es cierto? Que no es una cosa transitoria, que es donde dejé las llaves, que eso a uno puede ser volado y se le olvida siempre, sino que empieza a perder elementos incluso del nombre de las cosas. Uno dice, esa cosa... Pásame la cuestión. Pásame la cuestión. Pásame eso para picar, que se refiere al cuchillo, o eso para escribir, para referirse al lápiz. Eso no es normal. O uno para hacer cálculos ya no puede hacer una suma o una resta. Eso no es normal. Y cuando estas cosas de alguna manera le afectan en la vida diaria, que hay cosas que se olvidan más allá de lo habitual y empieza a tener problemas para realizar sus actividades, eso no es normal. Pero no necesariamente tiene que llevarlo al Alzheimer, uno eso, ¿no? Uno puede tener esa característica. Pero ese tipo de alteraciones ya indica que uno debe tener la opinión de un médico. Si además en su familia uno tiene antecedentes, con mayor razón, ¿te das cuenta? Pero debemos controlarnos. Sí. Lo que pasa es que, Doc, a mí, por ejemplo, como abogado, siempre me echan la culpa de todos los problemas que tiene el sistema y que no tengo cómo explicarlo. Yo siento que a nivel de lo que es la psiquiatría y lo que tiene que ver puntualmente con Alzheimer y la bioquímica cerebral,
tampoco tienen mucha idea, porque, si todo lo puede gatillar, nada lo gatilla. Por otro lado, tienen un cóctel de medicamentos los psiquiatras que van probando contigo y no saben si van a producirte o no te van a producir un efecto. Mire, sí, lo que pasa es que puede producir Alzheimer. ¿A cuánta gente le recetan benzodiazepina indiscriminadamente para cualquier cosa? Y después dicen, no, es que las benzodiazepinas, sí, son parece que se fuera un motor importante en el desarrollo de Alzheimer. Entonces al final como que practican con uno, eliminan cuestiones, después te dicen el azúcar te genera Alzheimer, o sea, todo te está matando, todo te destruye. Y siento que no existe una certeza absoluta de parte de si eso no es así. Entonces yo siento esa crítica respecto de los psiquiatras. No, de verdad yo dudo de los psiquiatras, porque era un conejillo de India. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Hace unos pocos años atrás, hablamos de décadas, no teníamos claridad de los fenómenos químicos que producían el Alzheimer. Y fuimos aprendiendo, fuimos descubriendo el rol del amiloide, en fin, y entendiendo los fenómenos químicos que tienden a provocar esta enfermedad. Eso se ha avanzado mucho en eso. Lo que falta avanzar más es en el tratamiento del Alzheimer. Se han descubierto medicamentos que retardan la evolución de los síntomas. Claro. Algunos que se usan en la segunda etapa y otros que se ocupan en la tercera etapa ya más severa. Y lo que estamos en estos momentos a nivel de desarrollo de la medicina, como en el filo de la navaja, en la última, es estos medicamentos más potentes para la tercera etapa. Hay quienes han planteado, ¿y qué pasa si en vez de usarlo en la tercera etapa, lo usamos en la primera? Claro. Cuando recién están apareciendo los síntomas, y golpeamos ahí, darle con todo y retardar el desarrollo de esto. Pero lo que te puedo decir con toda honestidad, que eso es el futuro que aún no se ha escrito, esa es la investigación que viene. El otro dilema que hemos tenido en el Alzheimer y otras demencias es que nuestro enfoque de la medicina, de cómo tratarlo en las etapas más avanzadas, hablamos sobre todo de la tercera etapa del Alzheimer, es, disculpen que lo diga muy resumido, pero era reposo en cama, medicamento y restricciones físicas. O sea, todo lo malo. Contener a la persona. Como la antimedicina, claro. ¿No es cierto? Postrado en una cama con limitaciones físicas para que no se caiga, para que no se agreda a sí mismo o no se saque una sonda, y medicamentos para tenerlo tranquilo. Claro. Ese enfoque obviamente parece que no es el camino, ¿ya? ¿Quién está trabajando en otra línea? Fíjense, ¿quién ha empezado a trabajar en otra línea? En vez de usar benzodiazepínicos, sedantes, que sabemos que eso no es bueno y sabemos que los benzodiazepínicos promueven el delirio, que no es lo mismo que el Alzheimer, pero que es un efecto perjudicial y que puede dañar a las personas. En Holanda, fíjate, en Holanda hay un grupo trabajando súper interesante, pero también nuevamente estamos en el filo del desarrollo y es la medicina de la felicidad, es otro enfoque. Fíjate, brevemente te cuento, recuerdan las cosas que la persona hacía. Por ejemplo, tienen casas donde simulan como un bar. Ya. Y las personas con Alzheimer se sientan en este como bar y se toman una cervecita y hablan de cosas de su juventud, o tienen un espacio con pantallas y todo donde van en un bus y el recorrido en el bus que iba hacia su casa y le muestran ¿Vuelven todo como eso. a la infancia? Vuelven a su juventud, a sus momentos felices, o están acostados en la cama y le proyectan en el techo de la cama imágenes de paisaje, o se sientan en sillas de playa y le proyectan imágenes de playa. Entonces, si no podemos sanar todavía y es una enfermedad progresiva y sin cura, lo que han planteado este grupo holandés es que sea feliz el último tiempo. Que sea feliz en el último tiempo, que es una revolución de los conceptos, pero una terapia como que
estamos sanando esto y vamos a impedir el desarrollo, todavía no. Pero por lo pronto, doctor, lo que sí podemos hacer es modificar nuestra alimentación, bajar a niveles bastante escuetos el consumo de azúcar para evitar así el Alzheimer, ya que este estudio refleja que están relacionados. Gracias, doctor, como siempre, por haber estado esta mañana con nosotros. Que Bueno, tenga un excelente día. Buen día, Lo doc. queremos, doc. Gracias. Hoy la media tarea, dejar el azúcar, doc, que me dejó. Olvídalo, Yo soy lo adicto. dejó con pega. Oye, lo que parece que no se puede dejar son las malas costumbres de los lanzas chilenos e internacionales. El diario inglés Times reveló